Buenas tardes, bendecido comienzo de semana, bendecido día, lo que resta. Y estamos acá ya, llegando a este tiempo, terminando el libro de Marcos. Me dio pena que no fuera más largo porque me resultó tan atractivo los recorridos de Jesús, con mucho tiempo dedicado a Galilea, y al norte y al oeste, donde Jesús llegaba hasta la costa del mar Mediterráneo o cruzaba del otro lado, iba a Decápolis y tantos lugares que con ayuda de los mapas pudimos conocer. Y bueno, en el capítulo 10 encontramos donde Jesús empieza a acercarse, a llegar a Judea y a acercarse a Jerusalén, a su misión principal. Estamos en el capítulo 15 y dejamos en el capítulo 14, en estos últimos de los momentos íntimos, de los momentos de enfrentar todavía a los opositores que querían hacer cualquier cosa para que pudieran taparle la boca, que estuvieran a callarlo. No podían soportar que Jesús estuviera hablando del reino de Dios, viniendo con ellos. No podían soportar que él dijera que iba hablando de sí mismo, que iba a derribar ese lugar. Él habló de un lugar, pero que lo iba a volver a resucitar en 3 días. Bueno, todas las cosas, animarse a mostrar que era más importante una persona necesitada que el cumplimiento ritual del día sábado. Y así, las cantidades de enseñanzas que si uno leyera un evangelio como el de Marcos, que no es tan largo, así de corrido, uno vería una imagen de Jesús preciosa, completa, totalmente dedicada a la misión que su Padre Dios le había encargado, y estando dispuesto, como vimos, porque ya pasamos por Getsemaní, estando dispuesto a entregar su vida hasta el fin. No tenemos en este evangelio ninguna de las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo. Recién veía en Facebook ese hermoso versículo, esos 2 o 3 que están en Juan, donde Jesús explicaba de qué manera Él era el pan de vida. Bueno, todas esas metáforas que aparecen algo en Mateo, pero especialmente en Juan, acá Marcos, su interés principal fue mostrar a Jesús moviéndose, andando, ocupándose de la gente, teniendo compasión. ¿Sí? Y acá llegamos cerca del Monte Calvario. Bueno, pasamos ya en el capítulo 14 por el primer juicio, el juicio ante el consejo de los sacerdotes y los ancianos israelitas. Vimos que allí no pasaba, no había tenido nada definitorio, porque en realidad ellos no tenían autoridad. Ellos tenían que lograr que la autoridad romana fuera la que tomara la decisión de matar a Jesús. Muy bien, así que empezamos a leer el capítulo 15. Tan pronto como amaneció, de manera que todo ese pasaje largo era el día anterior. Yo creo que me equivoqué cuando dije en el capítulo 14 de que ahí ya estaba el día 15 de Nisan. Creo que al decir acá tan pronto como amaneció, y había tenido toda la entrevista y entredicho y el juicio del consejo de los sacerdotes, de los ancianos y de los maestros de la ley, eso era en el día anterior, el 14 del mes Nisan. ¿Se acuerdan que dijimos que era la primavera en el hemisferio norte, de manera que se considera que Nisan era marzo-abril? Tan pronto como amaneció, sería el viernes de la Pascua, los jefes de los sacerdotes
con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, acá estaba, se habían juntado todos, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Me propuse mirar todo este día que termina con la crucifixión, mirando todas las audiencias, toda la gente que estuvo cerca de Jesús, mirando muy cerca, mirando más de lejos, formando parte de toda esa escena impresionante. Entonces, primero tenemos a los que Marcos se ha ocupado siempre en mencionarlos a todos los grupos, ¿no? Tenemos los ancianos, los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno, el famoso Sanedrín. Y entonces lo llevaron y entregaron a Pilato. Versículo 2. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Pilato es el otro que tiene un papel muy importante, aunque Marcos no cuenta demasiadas cosas, ¿sí? Tú mismo lo dices, respondió Jesús, una manera de contestar y no contestar. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. Sí, acá no tenemos las voces, pero sí nos podemos imaginar, ¿no? Estos eran los jefes de los sacerdotes. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Decía recién que no hay demasiadas cosas de Pilato, ¿sí? Acá no aparece la esposa de Pilato como en Mateo, acá no aparecen muchas de las preguntas que cuenta el apóstol Juan, que evidentemente estaba ahí al lado y escuchó momentos que permitieron que Jesús dijera algunas cosas muy importantes. Pero con el estilo de Marcos, los hechos, rápidamente y consecutivamente uno detrás de otro. Ahora bien, durante la fiesta, él, Pilato, acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Es un gesto magnánimo de gobernante. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección, ¿sí? Las notas acá dicen que posiblemente pertenecía al grupo de los celotes con Z, esos que tenían levantamientos cada tanto contra el Imperio Romano, grupos separatistas pero libertarios de los israelitas, y había muchas insurrecciones en ese tiempo. Posiblemente, hay una famosa novela de Barrabás y se ha escrito mucho acerca de, imaginando ficcionalmente acerca de este personaje que recibió la liberación, gracias a la maldad de esta gente. Subió la multitud. Acá tenemos, acá se nos aumenta la gente de este paisaje acá. O sea, ya no eran solo los de las largas túnicas y los que estaban ahí en forma ceremoniosa. Acá la multitud le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato. Pues se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. De manera que cuando estuvimos viendo Lucas hace muchos meses, yo decía, realmente Pilato, por supuesto que no se jugó, por supuesto que se lavó las manos, pero no fue el más culpable de todos, digamos, ¿sí? Acá lo que Marcos más enfatiza es el hecho de los religiosos judíos. No solo llevaron a la multitud a que fuera ahí a gritar, sino le incitaron para que pidiera a Barrabás. A toda esa gente que estaba ahí, ¿no? Antes se usaba mucho la palabra de idiotas útiles, a llenar ahí con no sé qué odios,
no sé qué resentimiento. ¿Habría gente que habría recibido milagros de Jesús ahí? ¿Habría algunos que había escuchado sus enseñanzas asombrados con deleite? No sabemos. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. Y eso que Pilato se jugó también porque ellos no hubieran dicho nunca que era el rey de los judíos, pero sí decían, y muchos de esos testigos que vimos en el capítulo anterior, testigos falsos que decían, se dice rey de los judíos, y entonces va a negar al imperio romano, ¿sí? Toda la insidia de toda esa gente que estaba movida por el odio y que tantos seguramente no sabían por qué. Entonces gritaron, y acá aparece por primera vez la palabra, crucifícalo. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido?, dijo Pilato. Pero ellos gritaron aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara. Acá está su desprenderse de responsabilidad, ¿sí? Lo que creyó que era desprenderse, porque es Dios finalmente el que juzga. Pero él había hecho al menos, sin jugarse demasiado, o sea, había intentado con preguntas que pudieran tener la posibilidad de pensar nuevamente y cambiar de opinión. Acá quedamos. Jesús azotado y entregado a los judíos. Versículo 16, acá aparece otros personajes de esta escena. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron toda la tropa. El pretorio era algo así como un cuartel general, o sea, o era el cuartel del general principal o era el cuartel de los soldados, pero allá está hablando de que reunieron a la tropa, de manera que parecería que era el cuartel general de los militares. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salve, rey de los judíos, lo aclamaba. Y acá tenemos de nuevo, ¿no? El otro escenario, en un lugar diferente, otra vez con gente que gritaba, ese aclamaban, es una ironía, no estaban aclamando, habían hecho una corona de espinas para colocarle. Pero se habían parado, estos, en este caso los soldados, eran romanos, no eran israelitas, pero se habían parado en esa imagen que es lo que les gustó, porque a ellos no les importaba para nada las diferencias de los judíos con las enseñanzas de Jesús. A ellos les había gustado, les había tocado esa imagen de rey, ¿sí? Y entonces hicieron torpemente una representación para que con un manto de color púrpura, que no sé de quién sería, y con una corona de espinas. Pero, versículo 19, lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. De manera que después de haber recibido el odio de las multitudes acicateadas por los religiosos más importantes, ahora tenía la burla de los soldados, para los cuales quizás ese día fue una cosa diferente en su rutina, de todos los días, el haber tenido a alguien que se decía rey y que ellos iban a participar en esa pantomima que después la íbamos a tener en el libro más importante de la historia. Viene otro pasaje más con otro personaje más, muy interesante. A uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Por supuesto, seguramente Jesús ni podía, eran enormes esos brazos de la cruz,
no tenía fuerzas después de todo lo que había pasado, toda una noche ahí que habían estado acosándolo, insultándolo, y después de todo lo que había pasado recién, ya con una corona de espinas en la cabeza, no tendría fuerzas para levantar la cruz. De manera que tomaron a uno posiblemente negro. Cirene ya la vimos varias veces, una ciudad muy importante en África sobre el mar Mediterráneo. Y acá nos da este dato Marcos diciendo padre de Alejandro y de Rufo, como si fueran conocidos. El apóstol Pablo en una de las cartas, creo que es en Romanos, al final de Romanos en los saludos, saluda a Rufo, pero creo que no se sabe exactamente, sino la posibilidad. Se decía que quizás Simón haya sido uno de los peregrinos que venía para la Pascua, pero a mí me parece que al haber sido de vuelta del campo, podía haber sido un africano que vino para vivir en Jerusalén y trabajar allí, no lo sé. Entonces, en el versículo 22, condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Se dice que quizás había calaveras ahí porque ese era el lugar donde se crucificaba a quienes, a esclavos, a delincuentes, a insurrectos, ¿sí? Que no eran romanos. No crucificaban romanos. Ahí eran los más pobres y los más despreciables de los israelitas. Y ahí fue a parar Jesús. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Ese era un calmante, era algo que ayudaba para los dolores. Fue la única cosa de gentileza, de un poco de compasión que tenemos acá en todos estos preparativos para la crucifixión. Y después, en el versículo 24, dice, y lo crucificaron. O sea, lo clavaron a la cruz y pararon la cruz. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. De manera que todo lo más miserable del ser humano se vio ahí en ese momento. Sacarle las ropas, posiblemente le hayan dejado las ropas más íntimas, que eran tipo túnicas, y lo demás lo repartieron. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, las 9 de la mañana de lo que sería el Viernes Santo. Un letrero tenía escrita la causa de su condena, Rey de los Judíos, el famoso INRI, que ha puesto siempre las cruces de las iglesias católicas, ¿no? Jesús Nazarenus Rex Indeorum, en latín, en la lengua del Imperio Romano. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Recordamos que eso también lo dicen en Isaías 53. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Así que tuvimos todo, ¿no? Ironía, gritos, burlas. Acá ahora blasfemias contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. ¿Habrá estado alguno de esos que se acercaron a hacerle preguntas a Jesús? Yo no quiero creer que estuviera ese que le dijo cuál era el principal mandamiento y le contestó la ley para realmente confirmar que el principal mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, ¿no? ¿Y qué decían estos jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley? Como hemos observado siempre, Marcos pasaba lista, A los religiosos judíos siempre decía quiénes eran. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Ironía total. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Así que esa era la única. ¿Se acuerdan que estos eran los que le habían pedido señales y que lo acosaban con eso? Entonces ahora pedían una nueva señal. Claro,
que baje de la cruz para que veamos, que lo vieran ellos y creamos. Y entonces allí iban a interrumpir la obra salvadora de Dios, que incluía que Jesús muriera para después resucitar. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. ¿Se acuerdan que ese relato lo habíamos visto con Lucas? Pero nada más. Este capítulo 15 de Marcos es como con un tono menor, ¿sí? Tranquilo, una cosa atrás de otra. No expandió detalles por ningún lado, solamente los hechos, poniendo unos tonos en quienes estaban alrededor, con todas las acciones malas que hicieron los que estaban ahí mirando. No hay ninguna mención a ningún apóstol, a ninguno que estuviera cerca, ni las mujeres que habían estado cerca, solamente todos aquellos que eran los que lo habían hecho crucificar. Versículo 33, 15-33. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, eso seguramente era en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez más Jesús tomó las palabras de las Escrituras, porque este es el primer versículo del Salmo 22, que ya lo hemos visto como un salmo mesiánico. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Ese Eloi, quizás era el mismo nombre que Elías, pero él estaba dirigiéndose al Padre. No me acordaba cuando llegué a este capítulo decir, a ver, cuántas de las palabras de la cruz que profirió Jesús contó Marcos. Una sola. Sabemos que son 7 las palabras y frases que dijo Jesús estando en la cruz, y las cuentan los otros autores de los evangelios. Pero Marcos solamente contó quizás la más desesperada. Y la más desesperada era esa que todos conocían, porque era la del Salmo 22, y tomó como suyas para ese momento, en medio del dolor extremo, la del Salmo mesiánico. Era una manera de decir, ahí todos esos que estaban ahí, de la lista esa, todos conocían el Salmo 22 de memoria. Por lo tanto, habrán sido tocados con que aquel salmo de la antigüedad era el que correspondía a lo que iba a pasar con el Mesías. Cuando lo oyeron, bueno, ya lo dije, está llamando a Elías. Un hombre, acá aparece otra persona más, un hombre, no sabemos quién es, pero miren lo que hizo. Empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera, porque era también algo que servía para el dolor. Así que es el único detalle. No me fijé si estaba mencionado este hombre así. Un hombre, en alguno de los otros evangelios. Corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. El único gesto de amor que Jesús recibió en la cruz. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. En el Evangelio de Marcos tenemos el momento de la muerte de Jesús en el capítulo 15, versículo 37. ¿Y qué pasó? La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Una cortina pesadísima que dividía el lugar santo del lugar santísimo.
Y el centurión que estaba frente a Jesús, estaba trabajando ahí, era el encargado estaría con la tropa cerca ahí, de vigilar esa crucifixión y de luego bajarlo de la cruz y entregarlo para el entierro. El centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y me impacta tremendamente que fue un romano el que tuvo la percepción, porque era de lo que vio, estaba ahí, lo vio como habló. Y no solo esta frase, sino todas las otras, ¿no? Cuando dijo septengo, cuando dijo hoy estarás conmigo en el paraíso, al otro ladrón, todo vio este hombre. Por eso dice, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Fue el primer testigo, el primer testimonio de Jesús muerto por la humanidad. Algunas mujeres, y acá aparece, sigue habiendo más gente. Es impresionante cómo Marcos no dejó pasar a ninguno de los que estaban ahí, que fueron partícipes directos de la crucifixión. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Algunas de ellas fueron mencionadas después acá y en el siguiente capítulo. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. O sea que allí había los habitantes de Judea, los que habían venido para la Pascua, peregrinos de todo el mundo, y estaban discípulos de Jesús que habían bajado desde Galilea, donde lo habían visto actuar y moverse y hacer toda la obra, y ellas eran discípulas. No habían sido mencionadas por Marcos en ninguna otra vez, pero acá estaban fielmente. Se cree, como era, que la madre de Jacob y de José, o Salomé, podría ser la mamá de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. No sé si las mujeres tenían el apellido del marido y fuera Salomé Zebedeo, pero sí los hijos eran los hijos de Zebedeo. Y ahora tenemos tiempo, no sé si tenemos tiempo para ver la sepultura de Jesús. Entonces lo vamos a dejar mañana así, terminamos Marcos con la sepultura y después cómo cuenta Marcos la resurrección. ¿Quiénes fueron primero? ¿Quiénes llegaron? Saben que hay distintas versiones, depende de quién lo haya contado. Ahí Mateo es el único que puede, Mateo y Juan son los dos que pueden haber estado ahí, pero Juan sí estuvo al lado, pero Mateo no sabemos, a lo mejor Mateo es de los que salieron corriendo con el susto cuando apresaron a Jesús. Bien, cada cosa, aún en lo terrible de la crucifixión. Yo he hecho leer la crucifixión en voz alta, qué duro, qué difícil, pero como todo lo que es de la lectura de la palabra, cuando uno lo lee así, con fuerza, pareciera que realmente uno se levanta y lo percibe, lo ve, lo recibe, y ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Bueno, dejamos acá y mañana vamos a seguir, vamos a terminar con el Evangelio de Marcos, que creo que nos ha bendecido mucho en este tiempo. Muy bien, seguimos con la programación, tenemos un día extraordinario como todos los lunes y nos encontramos mañana si Dios quiere. Que Dios los bendiga.